Continuamos con todo el desarrollo de este su programa Psicología en Casa, mente sana, cuerpo sano. Felicitar a todas las personas que estuvieron llamando, participando en la encuesta del día, especialmente a todas aquellas que perdieron, porque no todos los conflictos son malos. Los conflictos son capaces de ayudar a crecer y ayudar muchísimo a tomar buenas decisiones. Le daré más información en el desarrollo del tema, pero no, la respuesta era no. Así que lo siento, yo creo que Angie había dicho que no, yo fui la primera que perdí. Yo digo, donde hay conflicto no puede haber nada positivo. Para que tú veas que los conflictos, claro, a través de los conflictos se resuelven muchas situaciones. Pues vamos a iniciar entonces diciendo en qué consiste en cada conflicto, que ahí están los interpersonales y los intrapersonales. Muy bien, ¿qué consisten estos conflictos? Importante que todo desde ahora conozcamos bien el concepto para después comprender todo el desarrollo del contenido. Los conflictos interpersonales se refieren a cualquier tipo de conflicto que involucre a dos o más personas. Es decir, son situaciones que se dan entre varias personas, es decir, con los demás. Es importante que sepamos esta diferencia porque el intrapersonal es lo contrario. Entonces, cuando se da un conflicto entre dos o más personas, tú y dos o más personas, pues se llama conflicto interpersonal. Es diferente a lo que llamamos conflicto intrapersonal, que se refiere a un conflicto interno con uno mismo. Es decir, cuando tú tienes un conflicto interno, una situación que no puedes manejar, entonces se llama intrapersonal. Cuando es con los demás, interpersonales. ¿Ven que es diferente? Leve o grave, el conflicto interpersonal es un resultado natural de la interacción humana. La gente tiene personalidades, valores, expectativas y actitudes muy diferentes en cuanto a la resolución de problemas. Cuando trabajas o interactúas con alguien que no comparte tus opiniones o metas, puede producirse un conflicto. Yo veo el lápiz rojo y el otro lo ve amarillo. Y yo estoy convencida que es rojo. Y va a comenzar un conflicto porque yo voy a seguir diciendo que es rojo. Y la otra persona lo ve amarillo, pues ella va a decir que es amarillo. Y cada uno va a tener sus propios argumentos y su forma de defender su posición. Y ahí se da lo que se llama conflicto interpersonal. Ya le di más o menos un ejemplo. Sin embargo, los conflictos no siempre son graves. Escuchemos ahí los de la encuesta. Tampoco son siempre negativos. Aprender a reconocer y trabajar en los conflictos interpersonales de manera productiva y saludable es una habilidad importante que puede ayudarle a tener mejores relaciones en su vida diaria. Es importante que aprendamos. ¿Por qué? Porque usted a través de un conflicto puede aprender puede cambiar una forma negativa que usted tiene. Yo puedo tener un conflicto con Angie y si yo soy un poco flexible y veo que ella tiene la razón, eso me puede enseñar a mí a cambiar mi actitud pero es verdad, ella tiene la razón y yo entonces cambiar de actitud. El conflicto con ella me lleva a mí a desarrollar alguna habilidad importante a nivel personal. Entonces son muchas las situaciones que se dan, muchos conflictos que son de provecho, se dan de manera, aunque se vean negativos, las conclusiones finales de muchos, dependiendo de cómo lo manejemos, da unos resultados muy buenos. En términos generales, el conflicto se produce cuando dos o más personas no están de acuerdo. Eso, mire lo sencillo, dos o más personas no están de acuerdo. Puede experimentar, se puede dar un conflicto verbal, como una discusión,
o un conflicto no verbal que puede implicar que alguien te dé la espalda o se aleje y tú te sientas mal, te está dando una respuesta con eso. Se puede dar un conflicto sin palabra, alguien que se muestra completamente indiferente contigo. No te ha dicho nada, pero tú sabes que está siendo indiferente y eso puede darse un conflicto con esa situación. Entonces ahora vamos a conocer qué tipos de conflictos son los más comunes para saber ahí cómo tratarlo. Hay muchos tipos. Tenemos el pseudo conflicto. Pseudo viene de falso. Entonces, ¿qué es un pseudo conflicto? Suele ocurrir en una de las siguientes situaciones. Por ejemplo, un malentendido que conduce a una diferencia de opinión. Entonces, un pseudo conflicto es cuando una persona involucrada en el conflicto se burla o se mofa de la otra persona. En la mayoría de los casos se puede resolver el pseudo conflicto sin demasiados problemas. Por lo general, solo se necesita un poco de aclaración sobre lo que realmente se quiere decir o una exploración más profunda de cómo se organizar, cómo resolver la situación. A la mayoría de las personas no les gusta que se burlen de ellas, especialmente delante de otras personas, por lo que es posible que también tengas que hablar sobre la conducta o acoso. Es decir, un pseudo conflicto puede darse en un momento determinado, algo que no es real, que con cualquier situación, con cualquier técnica fácil, pues podemos resolverlo. También tenemos lo que son conflictos de hechos. Ejemplo de relaciones interpersonales. Estás totalmente convencido, por ejemplo, de que las serpientes pueden oír. Oigan eso. Yo estoy convencida de que las serpientes pueden oír, pero tu amigo, la otra persona, insiste en que no pueden porque no tienen oídos. Esto ilustra un conflicto de hechos, también llamados conflictos simples. Entonces, ¿qué son los conflictos de hechos? Bueno, el conflicto de hechos ocurre cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo sobre la información o la verdad de algo. Dado que este tipo de conflicto implica hechos, a menudo se puede resolver con bastante facilidad. Todo lo que tiene que hacer es comprobar una fuente creíble de la verdad. Eso es un conflicto de hechos. Yo puedo comprobarlo científicamente o con alguna investigación. Mira, esto es así. Las serpientes no tienen oído. Yo puedo comprobarlo, pues por eso se le llama conflicto de hecho. También está conflicto de valores, que se da mucho. Este tipo de conflicto surge cuando en diferentes valores personales llevan a un desacuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Dentro de mis valores está el valor a la vida. Yo amo la vida y la respeto. Puedo tener un conflicto de valores con alguien que no le importa eso, que no está de acuerdo, que dice eso no es nada, y está de acuerdo con el aborto y busca la manera de argumentar por qué. Entonces hay un conflicto de valores. El otro no tiene el valor, no le da el valor a la vida que se merece. Y yo sí, por ejemplo. Y así se le llama conflicto de valores. Tenemos puntos de vista diferentes y valores internos muy diferentes. Este tipo de conflicto no siempre tiene un camino claro para su resolución. Las personas pueden tener valores y creencias personales muy variados, por lo que puede resultar muy útil que reconozcas tus puntos de vista opuestos con respecto y acepte que probablemente no va a cambiar de opinión. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que respetar la opinión. Miren aquí cómo este conflicto lo podemos resolver con facilidad. Yo tengo que respetar la opinión de esa otra persona. Eso no quiere decir que yo voy a ceder
y yo voy a estar de acuerdo con lo que la persona dice. Eso no quiere decir que yo entonces, no, pues está bien, yo también pienso que el aborto es una forma efectiva de resolver una situación, un conflicto que tiene la persona. No, yo tengo que mantener mi postura, son mis valores. Ahora, yo no tengo entonces que denigrar a la otra persona por eso, yo tengo que respetarlo. Si estamos conversando, podemos argumentar. Yo argumento lo que yo pienso y él puede argumentar lo que piensa, y yo voy a respetar a la persona. Si nos respetáramos en los diferentes puntos de vista que tienen los demás, hubiera menos conflictos. Ese otro conflicto, tenemos otro que se llama conflictos de políticas. Ay, ¿cuántos se dan aquí? Este conflicto se produce cuando la gente no puede ponerse de acuerdo sobre una estrategia de solución de problemas o un plan de acción en una situación determinada. La personalidad, la crianza, la educación y cualquier otro factor pueden tener un impacto en el enfoque de la política de alguien o en la resolución de problemas, por lo que este tipo de conflicto no es inusual. Puede ocurrir cuando los padres no están de acuerdo en la forma más eficaz de disciplinar a un niño, por ejemplo, o cuando los compañeros de trabajo tienen ideas diferentes sobre la mejor forma de manejar un proyecto. Pues este tipo de conflicto puede darse. Bueno, yo creo que que hay que ponerle a la emisora un inversor con más potencia. Y Angie dice que ella piensa que con las que tiene está bien, que con eso se puede resolver muy bien la emisora. Y podemos tener ahí un conflicto fuerte de resolución de problemas, porque yo pienso de esta forma y ella de la otra. Y ahí pues se puede generar un conflicto. También conflicto de ego, este es otro muy fuerte. ¿Alguna vez ha tenido una discusión en la que ni usted ni la otra persona involucrada pudieran echarse atrás o aceptar una pérdida? Hay personas que por nada del mundo aceptan que perdió. El conflicto del ego a menudo se desarrolla junto con otros tipos de conflictos y puede hacer que cualquier desacuerdo sea más difícil de manejar. Comúnmente ocurre cuando el conflicto se vuelve personal. Tal vez usted u otras personas involucradas relacionen el resultado de conflicto con su inteligencia. O tal vez alguien usa el desacuerdo como una plataforma para hacer comentarios juiciosos o despectivos. En cualquiera de los dos casos, los intentos de resolver el conflicto podrían descarrilar al concentrarse en el conflicto del ego. Hay conflictos del ego fuertes, hay personas que son muy orgullosas, que son muy prepotentes, hay personas que no le gusta que el otro sienta que tú estás débil, no le gusta que otra persona vea su debilidad, y ahí se le llama conflicto de ego. Y está el metaconflicto, que ocurre cuando tiene conflictos sobre tus conflictos. Algunos ejemplos: siempre asientes con la cabeza, pero nunca escuchas lo que digo. Eso es tan injusto. Entonces, hay personas que si tú no le estás mirando fijamente, sienten que tú no le estás escuchando. Y puede darse un conflicto. Es que tú nunca me escuchas. La realidad es que la persona sí lo está escuchando, pero como la otra tiene en su mente que solo si le miran es que te están escuchando, pues ella ahí se va a un conflicto porque piensa todo lo contrario. ¿Y cuáles son las diferentes formas de resolución de estos tipos de conflictos? Hay muchas formas de resolución de conflicto. Vamos a ver, de lo que hemos mencionado ahora. Ahora yo le voy a mencionar cómo usted puede resolver algunos conflictos. Aquí hay uno que se llama de retirada. Y vamos a ver de una vez qué produce, por ejemplo, el conflicto. La resolución de conflicto cae en una de las siguientes categorías: una resolución de retirada. Eso es cuando te retiras del conflicto para evitar el problema. Yo no sé si tú has visto, Ángel, personas que mejor se van. Hay una discusión, hay un conflicto y yo mejor me voy. A veces eso pone el problema más grande. Pasa muchas veces en la pareja
que el hombre o la mujer sale corriendo y no enfrenta y lo deja ahí. Y eso es lo que hace crecer muchas veces. Hay veces que la retirada es lo mejor. Hay veces, eso va a depender. No hablas de ello o solo lo haces de forma indirecta. Entonces no resolvieron el conflicto a veces con esa retirada. Yo me fui, pero el problema está ahí. Y salí huyendo, salí evitando. La retirada, también llamada evasión, puede implicar ignorar a la otra persona involucrada, negarse a discutir el tema. Le digo esto para que estemos muy atentos a aquellas personas que cuando tienen una discusión, tienen un problema, lo que hacen es que se van. Se da mucho en la familia y en muchísimas situaciones. Se van de ahí para no enfrentar ese problema. Y eso no soluciona, sino que ese problema puede empeorar cada vez más. Negarse a discutir el tema, retirarse físicamente implica ignorar a la otra persona involucrada. Eliminar el problema. Evitar los conflictos puede causar problemas en las relaciones, especialmente si evitas hablar de las cosas que realmente te importan a ti o a cualquier otra persona involucrada. Yo quiero que en estos momentos tú pienses como pareja, como persona, con tus compañeros de trabajo, de estudio o en tu casa. Cuando tienes un problema, te sientas a dialogar y lo enfrentas, o cada vez que te reclaman sobre esa situación sale huyendo, te vas de ahí. Es importante que sepa hoy, que defina si esa es tu forma de resolver los conflictos, porque empeoran. La abstinencia puede empeorar un problema o al menos hacerlo parecer más significativo, alargarlo. Entonces, alguien también puede optar por evitar el conflicto negándose a hablar directamente del tema. En su lugar, ¿qué es lo que hacen? Que entonces cada vez que hay un problemita en la casa o en el trabajo o donde sea que esté el conflicto, usted indirectamente le dice, le habla, le tira en la cara el problema. Usted ve, si usted evita el problema, eso está ahí. Entonces cada vez que hay cualquier situación, la mujer, el hombre, la pareja, donde sea, pues lo que hace es que le saca de una vez el problemita indirectamente. Comienzan con indirectas, con comentarios sarcásticos o pasivo-agresivos. Esto puede aumentar la frustración y empeorar la situación para todos los involucrados. Así que hoy, de una manera especial, yo quiero que papá, mamá, hijos, compañeros de trabajo, pensemos si estamos tratando de resolver el conflicto con la retirada. Me voy. Eso es evadir, eso es ignorar, eso es empeorar. Y después sacarlo a coalición de manera indirecta cada vez que surge cualquier situación. Entonces, ¿cuándo sí retirarse? Aunque la retirada no es del todo una mala noticia, puede ser particularmente útil para tratar con... Ahora le voy a mencionar dónde es buena la retirada. Bien, es importante, anoten. Ya le dije todo lo que puede causar dependiendo del problema. Trae situaciones difíciles, pero en otras circunstancias, esta es una técnica que da buenos resultados. Conflictos intensos. La retirada es buena cuando hay un conflicto intenso. Cuando las emociones están altas, puedes retirarte temporalmente para refrescarte y recuperarte. Ustedes ven, ahí es bueno la retirada. Donde todo el mundo está gritando, donde nadie realmente se está escuchando, que no va a haber ninguna solución. Ahí usted sí puede, me retiro, respiro, me tomo un vaso de agua, pienso un poquito, se baja un poco la temperatura y entonces vamos a comenzar a tratar este tema. Ven, ahí es bueno la retirada. Evitarlo temporalmente puede ayudar mucho, especialmente cuando no quieres dañar tu relación con la otra persona involucrada. Tienes que saber en qué momento esta técnica de la retirada es efectiva para ti. ¿Están escuchando? Pueden escribirnos, pueden llamar, pueden preguntar, porque es importante que lo entiendan. Otro conflicto que se puede manejar con la retirada es conflicto sin importancia. Puede elegir evitar el conflicto si se trata de algo que realmente no importa, no es tan importante, especialmente si tu relación con la otra persona involucrada te importa mucho. Por ejemplo, tu mejor amigo insiste en que ganó el último torneo en el juego de mesa. Recuerda un resultado diferente,
pero no tiene ganas de discutir sobre ello. Así que deja de desafiar su memoria. Es decir, ¿para qué? Puede dañar nuestra relación, eso no tiene tanta importancia, ese temita, mejor yo dejo que pase. Porque hay que dejar pasar algunas cosas. Por eso muchos padres tienen conflictos fuertes con los hijos adolescentes o con los niños también. Porque ellos quieren atrapar toda la conducta del niño, toda la conducta del adolescente. Ay, no. Hay cosas que se pueden dejar pasar, no tienen que agarrarlo todo. Y cada vez que el esposo respira, quiero arroparlo, o la esposa. No, hay cosas que se pueden dejar pasar. Y la técnica de la retirada funciona mucho en conflictos que no tienen mucha importancia, situaciones que no son tan importantes. Bien, están aprendiendo, eso espero. Otra forma donde la retirada es buena en la competición. Competir o forzar implica presionar por tu propia perspectiva. Quieres ganar el conflicto, así que intentas que los demás se involucren para que vean las cosas a tu manera. La competencia no siempre significa usar tácticas de agresión o manipulación. Sigue compitiendo si pides o intentas persuadir a los demás de que acepten tu sugerencia. Contrariamente a la creencia popular, la competencia puede llevar a resultados positivos, particularmente cuando se compite respetuosamente. Hay conflicto, por ejemplo, un juego. Estamos en un juego de dominó. ¿Y qué pasa? Yo no quiero aceptar que yo perdí. Y en el juego de dominó hay varias personas esperando. Indica que si yo perdí, me tengo que parar para que otra persona entre al juego. Entonces, la retirada ahí va a evitar un conflicto. Va a ser bueno. ¿Tú sabes jugar dominó, Angie? Claro que sí. ¿Tú has visto los conflictos que se arman? Pero yo no juego con personas que juegan como muy profesional. Claro, yo tampoco. Diversión. Pero no sé si ha visto la conducta que se da cuando hay juego de dominó, hay muchas personas esperando y cómo se ponen algunas cuando pierden. Porque hay muchas personas que no tienen esa habilidad de aceptar que perdieron. Y bueno, han habido conflictos de sangre y de todo, golpes. Exactamente. Entonces, la retirada a tiempo en algunas competencias te va a evitar un conflicto fuerte. Entonces, ¿qué se debe evitar durante un conflicto para no llegar a eso de las huidas y esas cosas? Bueno, ya le dije la retirada que es muy buena. Le di esa técnica, cómo usarla, cuándo no usarla, cuándo no es buena, pero también le enseñé cuándo es muy buena. Ahora, hay trampas que hay que evitar en esta situación. No siempre es fácil abordar el conflicto interpersonal, especialmente cuando las personas involucradas tienen ideas muy diferentes a nosotros. Evita estos patrones destructivos y verás que puedes navegar incluso los conflictos más difíciles con éxito. Por ejemplo, hostilidad, es decir, evita esto, evítalo. Hostilidad mutua. Cuando su conflicto se convierte en una discusión en toda regla, es probable que haya llegado al punto de que los dos estén bien enojados. La hostilidad puede implicar ataques personales, gritos y otro tipo de conflicto, de abuso verbal. ¿Escucharon bien? Debe evitar que en una resolución de conflicto los dos estén enojados porque no van a resolver el conflicto. De verdad que no lo van a resolver. Se recomienda estar atento. El desprecio o el intercambio de insultos, críticas o atacar el carácter de alguien en lugar de expresar una queja específica. Estar a la defensiva en lugar de estar abierto a la retroalimentación. Estas tendencias pueden impedir cualquier cambio productivo. Una buena forma de resolver este conflicto de hostilidad mutua es que si tú ves que los dos están incómodos, estar claro de que no lo van a resolver, ese no es el momento. No van a resolver el conflicto. Por lo tanto, tienen que buscar la manera de en un momento adecuado. Tampoco si los dos comienzan a gritarse los defectos. Eso no es resolver el conflicto. Si comienzan a criticarse, si comienzan a decirse palabras fuertes, no van a resolver el conflicto. Es muy diferente a retroalimentación. Otra situación que incrementa los conflictos es que yo nunca estoy abierta a aceptar que yo tengo un problema.
que yo tengo una dificultad y siempre estoy a la defensiva, es difícil resolver el conflicto de esta manera. ¿Por qué? Para tú crecer en un conflicto, tienes que aprender a escuchar al otro y ver si tiene la razón en lo que me está diciendo. Claro, el otro debe hablarme de una manera respetuosa, de esa manera que podemos... No se resuelve el conflicto peleando, cada quien diciéndose los defectos del otro. Escúchenlo, no se resuelven, empeoran. Aprendamos a escuchar al otro y ver si tiene razón, si yo tengo que evaluarme, si yo tengo que reflexionar y aceptar mis errores, que ahí es donde los conflictos se ponen mayores, porque si siempre me estoy defendiendo, no voy a cambiar y el problema va a ser peor. Y en una relación de pareja es duro, en una familia es duro. Siempre el esposo esté a la defensiva o la esposa, no van a crecer como pareja, no van a resolver sus conflictos. Hay que escucharse y reflexionar y evaluarme para ver si yo no estoy bien. Y así voy a crecer y voy a salvar mi matrimonio y voy a salvar esa relación o voy a salvar ese trabajo. Aprendamos a escuchar. Que hay personas que pierden su trabajo porque nunca quieren aceptar que cometiste un error. Que lo cometemos. Así que es importante que eso no se dé. Otra forma es retirada de la demanda. Esta pauta describe una situación en la que una persona expresa sus necesidades o trata de abordar un conflicto, pero la otra persona responde retirándose o evitando el tema. Como solo una persona hace un intento de resolver el problema, a menudo no se resuelve. Escuchen, tienen problemas dos personas, pero una sola quiere resolverlo. No se va a resolver, no va a funcionar. Para que se resuelva, para que puedan manejar el conflicto, usted tienen los dos que querer, aunque tengan muchos problemas, pero tienen los dos que querer resolver el conflicto. A esto se le llama retirada de la demanda. Si la persona no quiere, yo no puedo. Tengo que esperar, persuadir, ver qué podemos hacer, pero no traten de insistir. Hay personas, por ejemplo, que tienen dificultades de relaciones de pareja y van al psicólogo solo el esposo o sola el esposo. Dígame, no podemos resolver el conflicto de esa forma. Necesitamos que los dos quieran resolver, que los dos quieran arreglar esa relación. Por lo general, la persona que quiere resolver el conflicto seguirá planteando el tema, mientras que la otra persona seguirá cambiando el tema como estrategia o abandonando la discusión. En la mayoría de los casos, la frustración y el resentimiento se acumulan en ambos lados a medida que el problema empeora. Mire, yo le estoy hablando a ustedes claro y llano, y le estoy explicando bien. De esta forma no se resuelve su conflicto. De esta manera empeora. Así que es importante, le he hablado de la retirada, le he hablado de la trampa que debe evitar, como si están los dos incómodos, le he hablado de que los dos deben de estar, querer resolver el conflicto, y ahora tengo el otro que se llama la contrainculpación. Esto sucede cuando una persona redirige el conflicto culpando a la otra persona del problema. Díganme, eso hay que tratar de evitarlo a toda costa. Le dije que son trampas que hay que evitar, como la hostilidad mutua, la retirada de la demanda y la contrainculpación. ¿Cómo usted cree que va a resolver un conflicto si cada vez que nos ponemos a dialogar yo le echo la culpa al otro? Mi culpa, que yo no quiero reflexionar, o la culpa de ambos, yo se la echo a la pareja, yo se la echo al hijo, yo se la echo al jefe de trabajo. No se va a resolver si yo comienzo a culpar al otro. Y cada vez que le echamos la culpa al otro, lo que crece el conflicto. Entonces, si los dos comienzan, no, eres tú que tienes la culpa, no, eres tú que tienes la culpa, no soy yo, eres tú el culpable, no van a resolver el conflicto. Esos son trampitas que se debe evitar si queremos resolver un conflicto. Y otra se llama quejas cruzadas. Cuando un compañero plantea un tema, puede sentirse tentado a plantear un asunto completamente ajeno que le ha estado molestando. Ustedes ven, se llama
quejas cruzadas usted tiene que evitarlo. Si van a tratar de resolver un conflicto, debe tener un tema específico, y si estamos resolviendo, la otra persona no le puede entrar otro tema y le pone otra queja encima del conflicto que usted está tratando de resolver. Es otra trampa que no pueden caer porque no lo van a resolver. Quejas cruzadas. Hay un conflicto y la otra persona lo que hace es que le pone otros conflictos. Díganme si lo van a resolver así. Tampoco lo van a resolver. Bueno, esas son pequeñas orientaciones que le pueden ayudar muchísimo a la pareja, a la familia, también a nivel de amistad. En las empresas también se da mucho esta situación, en la universidad, en las escuelas. ¿Cómo resolver conflictos interpersonales dentro de la pareja? Le voy a dar algunas pautas rapiditas, porque ya ustedes ven que se acabó nuestro tiempo de cómo resolver la pareja algunos conflictos, rapidito. Le estaba hablando hace unos momentos de manera general, entonces ahora dentro de la pareja. Gestionar un conflicto no significa necesariamente prevenirlo. Diferentes opiniones y perspectivas pueden ofrecer oportunidades para comprender mejor cómo se sienten otras personas y relacionarse con ellas a un nivel más profundo. Cuando se produce el conflicto, inevitablemente la comunión respetuosa es la clave. Anoten, parejas, ya que me estoy refiriendo más. Una de las principales técnicas de manejar un conflicto de pareja es la comunicación respetuosa, la escucha activa, respetuosa, sin gritos, sin ofensa, sin hablar los dos al mismo tiempo, sino escuchando al otro y respetando sus emociones, sus sentimientos, lo que está viviendo la otra persona, escuchándolo y no defenderme corriendo, porque eso es lo que está percibiendo la otra persona. Entonces, pareja, comunicación efectiva. Uno de los problemas más grandes que hay en la mayoría de las parejas o familias es que o el esposo o la esposa se mantiene callada ante el problema, no lo dialogan, o lo van tirando indirecta todos los días. Cada vez que presenta cualquier situación, le tira una indirecta del problema. Eso no va a acabar con ese matrimonio. Otra forma, puede que no siempre estés de acuerdo con todos, y eso está bien. No siempre vamos a estar de acuerdo con todo, simplemente hay que saberlo manejar. Las palabras amables y una mente abierta pueden ayudar mucho a la pareja, muchísimo. Palabras sencillas, palabras gracias, de nada, te escucho. Una palabra que ayuda mucho, te comprendo, me pongo en tu lugar, entiendo por lo que estás pasando, pero esto y esto. Esas palabras amables, ese que el otro sienta que tú entiendes lo que te estás diciendo, lo que te estás manifestando. La diferencia de manera más efectiva. Hay muchas formas sanas y productivas de superar los conflictos, aunque algunas no funcionarán en todas las situaciones. Habrán que buscar técnicas específicas para esa pareja, porque hay situaciones muy personales de esa pareja y habrá que trabajarla con esa situación específica. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando mucho de este tema porque por los conflictos, que hay tantas situaciones en nuestra sociedad, se dan tantos divorcios, hay tantas formas incorrectas de resolver los conflictos ahora, que lo que hacen es que empeoran toda la situación. Una de ellos es el aborto. Muchos piensan que una persona violada va a resolver ese conflicto abortando a ese niño. ¿Y qué es lo que hace? Que le agrega un conflicto más a la madre, porque ya no va a tener solo el trauma de ser violada, sino también el trauma de haber matado a su propio hijo. ¿Ustedes ven? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Será hasta el próximo lunes. Bendiciones.